Voy a hacer una oración primero. Todavía no ponga la grabación, voy a hacer una oración primero. Vamos a orar, vamos a humillarnos esta mañana delante de Dios porque toma el control de este lugar, Señor. Toma el control de este ambiente, Señor. Toma el control de mi vida, dígale, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero compartir aquí un versículo en la palabra del Señor que se encuentra en Daniel. Daniel 10, 12. Capítulo 10, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Entonces me dijo, dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Aquí vemos de que Daniel, él tuvo que humillar su corazón delante de Dios por su pueblo. El pueblo de Israel en aquel tiempo entró en la deportación. Fue deportado a Babilonia. ¿Y sabe por qué fue deportado a Babilonia? Porque pecaron delante de Dios. Y Dios para atraer el cariño de ellos, Dios tuvo que hacer esta deportación con el dolor de su corazón. Sabemos que una deportación no es agradable para nadie. Un castigo de parte de Dios no es agradable para nadie. Pero Dios muchas veces lo tiene que hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a pecar delante de Dios, nuestra comunión, nuestro espíritu, nuestra comunión, nuestro espíritu que hace la comunión con Dios, empieza a decaer.
Y vemos de que aquí el pueblo de Israel ya había sido advertido varias veces de que estaban en pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos advierte primero antes de que nosotros entremos en esa situación. ¿Y sabe cómo Dios nos advierte? Dios advertía a su pueblo mandando a los profetas. Mandaba a los profetas comunicaban al pueblo lo que Dios estaba viendo, lo que el pueblo estaba haciendo, lo malo que el pueblo estaba haciendo. Y en nosotros, ¿cómo lo hace? Dios a veces mediante un pensamiento te dice: hijo mío, guarda tu corazón. O mediante algún pastor o algún otro hermano, o mediante su palabra, Dios nos habla y nos dice: cuídate, guarda tu corazón. Yo tengo esto de experiencia de que había una persona que era muy arraigada con Dios. Pero Dios le empezó a decir esto: guarda tu corazón. Y esta persona decía: pero yo estoy bien delante de Dios. Yo no estoy pecando, decía. Yo no estoy cometiendo errores. Pero Dios al tiempo le volvió a decir: guarda tu corazón. Guárdame tu corazón, le decía. Y quizás él no entendía en ese tiempo qué era lo que Dios le estaba queriendo decir. Es para que nos demos cuenta más o menos que Dios, antes de que nosotros decidamos apartarnos de los caminos del Señor, Dios nos va advirtiendo primero. Dios no lo hace de la noche a la mañana. Dios no lo hace porque a Él le agrade. Dios no lo hace porque a Él le guste hacer esas cosas. No. El amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que Él empieza primero a advertirnos: guárdame tu corazón. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy pecando. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque por el corazón empieza el pecado. Por el corazón empieza el pecado. Y esta persona me decía siempre: pero si yo no hago nada, yo estoy bien delante de Dios, yo no estoy pecando, yo ando recto delante de Dios. Y Dios le decía: guarda tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu futuro. Dios conoce el día de mañana lo que te va a acontecer. Dios sabe lo que vas a pasar el día de mañana. Dios sabe lo que tu corazón va a hacer el día de mañana. Pero quizás en ese momento nosotros no entendemos. Si Dios nos dice: guárdame tu corazón, nosotros tenemos que ponernos, como decimos, ponernos las pilas, agarrar y preguntar a Dios: Señor, ¿por qué me dices esto? ¿O qué quieres que haga? Aquí vemos de que Dios advirtió a su pueblo que estaba en pecado, que estaba pero su pueblo no obedecía. Su pueblo no obedeció. Y Dios, con el corazón dolorido, lo tuvo que deportar, lo tuvo que castigar. Y el castigo es doloroso. La deportación es dolorosa. Cuando caemos en pecado, es doloroso. No lo sentimos, pero las consecuencias después son dolorosas. Y aquí vemos de que Daniel, él veía el sufrimiento del pueblo. Él veía el sufrimiento de sus hermanos. Él veía cómo estaban sufriendo en la deportación que tuvieron. Y entonces vemos de que él dice, propuso en su corazón humillar su corazón y orar a Dios durante 3 semanas, dice.
que 3 semanas son 21 días. Y vemos aquí de que él se humilló delante de Dios. Él se postró delante de Dios. Porque en esas 3 semanas él entró en ayuno. Aunque la palabra del Señor no dice ayuno, pero dice, más atrás dice, y Daniel se obtuvo, dice, de comer esos manjares que él comía. Se obtuvo de comer carne, dice, y se obtuvo de tomar vino. Entonces, quiere decir que él entró esos días en ayuno por amor al sufrimiento que tenía su pueblo, para clamar a Dios, para que Dios sacara o para que Dios le quitara ese castigo a su pueblo. Pero fíjese otra cosa que dice, que nos vamos a centrar en estos 3 puntos que dice así. Porque desde el primer día dice que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, que quiere decir fueron oídas tus oraciones, y a causa de tus oraciones yo he venido. Entonces aquí vemos de que Daniel se humilló. Daniel dispuso su corazón a Dios para humillarse por su pueblo. Y aquí vemos, queridos hermanos, de que lo primero que vemos aquí es de que Daniel se humilló. Y desde el primer día dice que él se humilló, que él dispuso su corazón a humillarse delante de Dios. Sus oraciones fueron escuchadas delante de Dios. Por eso yo te quiero decir en esta mañana que cuando tú te humilles, cuando tú empieces a humillar tu corazón delante de Dios, desde ese primer día, Dios escuchará tus oraciones. Dios escuchará tus oraciones. ¿Por qué? Porque te estás humillando delante del gran yo soy. Te estás humillando delante de Dios. Y tus oraciones van a ser siempre escuchadas. Tus oraciones van a ser siempre contestadas. Y entonces vemos de que Daniel hizo esto. Y nosotros humanamente, cuando empezamos a desviarnos de los caminos de Dios, Dios ya te lo ha advertido. Quizás meses atrás, quizás años atrás, porque esta persona que les contaba al principio de que Dios le hablaba y decía él, no, si yo no estoy en pecado, yo estoy haciendo las cosas bien. Cuando de la noche a la mañana, ¡pum!, cayó. Y Dios hacía tiempo, más de un año atrás, que venía diciéndole, guárdame tu corazón. Y él decía, no, si yo estoy bien delante de Dios, guárdame tu corazón. Dios tiene formas para hablarnos a nosotros. Dios tiene formas para decirnos a nosotros. Porque antes de que cometamos las cosas, Dios ya pone en tu pensamiento y te dice, eso no lo hagas. Eso no se hace. Eso no lo hagas porque estás así, vas a hacer mal. Y muchas veces decimos, no, si yo no estoy haciendo nada, yo no estoy pecando, yo estoy bien delante de Dios. Pero Dios te va a ir diciendo, guárdame tu corazón, guárdate para mí, te va a decir. No vayas a hacer eso, te va a decir. No cometas ese error, te va a decir. Y muchas veces decimos, yo no estoy haciendo nada. Dios te está diciendo las cosas porque Él sabe el día de mañana lo que te va a acontecer. Él sabe el día de mañana lo que tú vas a pasar. Él sabe el día de mañana lo que va a pasar tu familia. Dios no hace nada inadvertido. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Entonces vemos de que aquí, cuando nosotros empezamos a desviarnos de los caminos de Dios, vemos de que Dios nos va advirtiendo. Y cuando empezamos a equivocarnos, a meternos en pecado, vemos de que nuestro espíritu
pierde la comunión con Dios. Y cuando nuestro espíritu pierde la comunión con Dios, es cuando empieza a venir la decadencia en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en lo que más amamos a veces, en el trabajo, en la economía, en lo que más amamos, empieza la decadencia. Empezamos a ir cayendo poco a poco, poco a poco. El caer no es tan doloroso como el levantarse. Caer no cuesta, lo que cuesta es que nos levantemos. Aquí vemos de que Dios siempre advertía a su pueblo mediante los profetas en aquel tiempo. Pero como no veían el castigo, no veían lo que les iba a venir, pues seguían haciendo lo mismo. Muchas veces humanamente nos pasa esto a nosotros. Muchas veces no lo vemos y lo seguimos haciendo. Dios no nos castiga, lo seguimos haciendo. Pero Dios tiene un límite. Dios tiene un tope. En que ese límite llegará. En que ese tope se acabará. Y vemos aquí de que Dios siempre está pendiente de nosotros, en nuestro cuidado. Él siempre nos está cuidando. Él siempre nos está diciendo, hijo mío, por ahí no. Hijo mío, no es por ahí, es por acá. Hijo mío, no te sueltes de mi mano porque te vas a caer. Pero nosotros muchas veces somos unos bebés, ¿no es verdad? ¿Acaso no nos damos cuenta que cuando tenemos nuestros hijos y tienen un añito, 1 año y medio, 2 años, cuando están empezando a andar, lo agarramos de la mano y lo llevamos para que ellos vayan andando, ¿no es verdad? Para que ellos vayan aprendiendo a andar. Pero siempre ellos tirando porque ellos quieren andar solos. Ellos tirando a soltarse la mano. Pasa lo mismo con nosotros. Nos tiramos de la mano de Dios y queremos soltarnos y queremos andar conforme nosotros querramos. Y cuando Dios nos suelta, ¡pum!, nos caemos, nos golpeamos, nos hacemos daño, nos rompemos una pierna, un brazo, una mano, nos golpeamos la cabeza. Estoy hablando en el sentido espiritual. Entonces, cuando nos soltamos de la mano de Dios, es cuando nos golpeamos, es cuando nos caemos, es cuando empezamos a llorar. Cuando hemos pecado y Dios se acabó de advertirnos, pues es cuando vienen las consecuencias. Es cuando vienen las consecuencias, es cuando viene el lloro, es cuando viene el sufrimiento. Muchas veces nos empezamos a enfriar. Muchas veces nos empezamos a enfriar y decimos, pero Señor, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya no tengo ganas de cantar como cantaba antes. Ya no tengo ganas de leer la palabra. Ya no tengo ganas de orar. Ya no tengo ganas de estar ahí con mis hermanos juntos, cantando, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Cuando estamos empezando a enfriarnos. Muchas veces la tecnología y todas esas cosas nos están distrayendo mucho. Nos están separando de las cosas de Dios. Y yo decía hace un momento de que tenemos que agarrarnos de Dios. No tenemos que soltarnos de su mano. ¿Por qué? Porque nos caeremos, nos golpearemos, nos haremos daño. Y aquí vemos de que Dios, cuando nos humillamos como lo hizo Daniel, nos humillamos nuestro corazón, nos humillamos ahí, le dedicamos días de ayuno, le dedicamos días de oración, le dedicamos noches
de estar con Él. Y vemos de que a veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Y vemos de que a veces estamos ahí humillados delante de Dios y no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Pero si vemos aquí la palabra del Señor, dice que en cuanto Daniel propuso en su corazón, dice que sus palabras fueron escuchadas. Sus palabras fueron escuchadas. Desde el primer momento que él determinó humillar su corazón delante de Dios. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a que tenemos algún problema, vamos a orar y tenemos la respuesta en el momento. O a veces nos ponemos a ayunar y tenemos la respuesta en el momento. O hacemos pequeñas vigilias y tenemos la respuesta en el momento. Yo me recuerdo hace años atrás, pues, tenía algún problema, iba a la oración, tenía la respuesta de Dios en el momento. Tenía dificultades, me ponía a ayunar ahí. Y antes de que termine el plazo de mi ayuno, ya tenía la respuesta ahí. Y así. Pero hay oraciones que Dios le va a tardar un poco en contestarlas. Hay oraciones que Dios no te las va a contestar en el momento. Si antes te las contestaba en el momento era porque estabas tú ahí delante de Dios siempre. Cualquier problema, venías a Dios. Cualquier dificultad, venías a Dios. Cualquier problema que tenías por ahí, empezabas a hacer ayuno. Estabas constantemente a los pies de Jesús. Pero llega un momento que cuando empezamos a separarnos de las cosas de Dios, ya Dios tiene que determinar otra cosa. Vemos de que algunos hermanos dicen, pero pastor, ¿por qué yo estoy orando y mi oración no es contestada? Pastor, yo estoy ayunando y en mi ayuno no veo la respuesta de Dios. Porque hay una cosa aquí, de que Dios quiere acariciarte. Cuando muchas veces tenemos un problema y no venimos a los pies de Jesús y lo dejamos que pase, y cuando se agranda, recién decidimos venir a los pies de Jesús, Dios tarda en contestar esa oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te has apartado de las cosas de Dios, cuando tú te has apartado de los caminos de Dios, ya no eres la misma persona de antes. Que antes de salir a trabajar, doblabas la rodilla y pedías la dirección de Dios. Señor, ¿qué hago este día? Señor, guárdame este día, guarda a mi familia, que me vaya bien en el trabajo. Pero cuando nos enfriamos, ya esas cosas no ocurren. Cuando nos estamos apartando de los caminos de Dios, y esas cosas no hacen. Si entramos a las 8:30 a trabajar y tardamos desde donde estamos hasta el trabajo 20 minutos, pues 25 minutos antes nos levantamos de la cama y nos enjuagamos y bajamos y vamos. Ya no hay esos 15 minutos o media hora que le dabas antes al Señor. Y sabes una cosa, que Dios extraña esos momentos cuando tú estabas antes con Él ahí. Dios extraña esos momentos en que tú le dedicabas a Él ese tiempo ahí, esos 15 minutos o esos 10 minutos antes de irte a trabajar, se lo dedicabas a Él, que Él era el que ponías en primer lugar. Pero ahora ya no tienes tiempo. Ya no lo tienes. Tienes tiempo para tus amigos, tienes tiempo para tu trabajo, tienes tiempo para irte por ahí a pasear, tienes tiempo para ver a la familia, tienes tiempo para jugar, tienes tiempo para mirar tele, tienes tiempo para mirar tu programa, pero el tiempo de Dios ya se lo quitaste. Y usted sabe que Dios extraña esos momentos.
Dios extraña esos tiempos. Dios extraña esos momentos que nosotros estábamos ahí clamando. Aunque no teníamos problema, pero estábamos ahí diciéndole, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque me ama. Gracias Señor porque estoy aquí. Tenías tiempo para ir a la iglesia. No importa que haga frío, que haga calor, no importa que esté lloviendo. Tenías tiempo para ir a la iglesia. Pero cuando nos enfriamos, ya no hay tiempo para ir a la iglesia. Oh, está lloviendo, no puedo ir a la iglesia. Está haciendo frío, no puedo ir a la iglesia. Está haciendo mucha calor, no puedo ir a la iglesia. Hoy día voy a dedicar a ir a visitar a mi familia, ya no voy a la iglesia. Ya a Dios ya no está en primer lugar. Está en tercero o cuarto lugar. Ya dejamos a Dios en tercero o en cuarto lugar. Y hay cosas que Dios tiene que sacudir así o tiene que mover así para que ¡pum! Despertemos. Porque muchas veces es un sueño o muchas veces estamos ahí como hipnotizados y no nos estamos quizás dando cuenta de que estamos haciéndolo mal. De que estamos de dejar de ir a Dios, de ir a la casa de Dios. Estamos dejando de ir a adorar a Dios. Estamos poniendo a Dios en tercero o en cuarto lugar. Eso le pasó al pueblo de Israel. Entró en pecado. Se olvidó de Dios. Entró en pecado. No quería saber más de Dios. Tenían dinero, tenían todo. La bendición de Dios no se había cortado todavía. Y eso nos pasa también a nosotros. Mientras tenemos un buen trabajo, mientras tenemos un buen sueldo, mientras tenemos dinero, mientras la nevera está llena, mientras los hijos están bien, no nos acordamos de seguir adorando a Dios. Yo siempre digo una cosa a algunos hermanos que les pregunto, ¿cómo está, hermano? Bien. Si usted está bien, sea más agradecido con Dios. Si usted está bien, sea más agradecido con Dios. ¿Pero por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque si estás bien, agradece más a Dios. Y en el agradecimiento, Dios te va a bendecir más. Dios te va a guardar más. Dios te va a guiar más. Dios te va a tener la familia completa. Siempre digo a algunos hermanos, ¿está bien, mi hermano? Bendiga a Dios. Dele gracias al Señor. Venga, ore más, ayune más. ¿Pero por qué, pastor, si estoy bien? Porque en la oración, en el ayuno, está la bendición de Dios. ¿Está bien tu familia? Pues que siga más bien, que siga mejor. ¿Está bien tu economía? Que siga bien y que siga mejor. ¿Tienes un buen trabajo? Que siga ese trabajo mejor y mucho más mejor todavía. Por eso es que Dios muchas veces nos tiene que mover, nos tiene que sacudir un poco. ¿Para qué? Para que despertemos. Para que despertemos de eso, que quizás es un sueño que estamos viviendo, pero un sueño equivocado. Algunas veces, algunos hermanos dicen, yo estoy siendo bendecido. Y aún dice, me han ofrecido trabajar sábado y domingo y ganar mucho más. ¡Qué mentira de Satanás! Eso es una mentira de Satanás. Esa bendición no es de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca te va a decir que tú trabajes sábado o domingo o los días que tienes que venir al culto. Dios nunca te va a dar una bendición así que te aparte de su casa, que te aparte de sus caminos, que te aparte de tus hermanos. Hablo en excepción
de aquellos que trabajan como internos, de aquellos que trabajan. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos días para salir. Y es bueno estar ahí. ¿Por qué? Porque si hemos estado sin trabajo y encontramos estemos ahí, pero continuemos orando. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo mejor para nosotros después de eso. Dios tiene algo mejor para nosotros. Una vez me recuerdo que lo voy a contar como testimonio, que ya lo dije una vez aquí, no me acuerdo en qué tiempo. Cuando yo recién llegué, no tenía papeles, no tenía documentos. Y usted sabe, cuando no tenemos papeles ni documentos, tenemos que trabajar o agarrar cualquier trabajo, ¿no es verdad? Cualquier trabajo tenemos que agarrar, porque necesitamos ganar dinero. Y me acuerdo que yo oraba y le decía, Señor, necesito un trabajo, Señor, necesito un trabajo, Señor, necesito un trabajo. Hasta que Dios me dio un trabajo. Se ganaba bien, pero tenía que estar todo el día, esto fue en verano, un verano, todo el día en pleno sol, en una terraza, que a la media hora que empezábamos a trabajar, me sacaba yo la camiseta y la exprimía, porque era tanto lo que sudábamos, que hasta queríamos desmayarnos en ese trabajo, porque no era solamente yo, éramos como 5 o 6 personas, pero ninguno teníamos papeles, necesitábamos el trabajo. El primer día aguanté, el segundo día aguanté, el tercer día empecé a quejarme delante de Dios y le dije, Señor, yo te pedí un trabajo, pero me has dado un trabajo como para caballo, le dije. Yo te pedí un trabajo, Señor, le dije, pero me has dado un trabajo como para caballo, le dije. ¿Por qué? Porque no era el trabajo adecuado que yo le había pedido al Señor. Pero muchas veces, déjenme decirle, hermano, que Dios permite esas cosas. ¿Sabe para qué? Para ver cuán grande eres agradecido con Dios. Dios permite algunas cosas para ver cómo está tu corazón con Él. No pasó ni 5 días, creo, cuando de repente nos para la policía. Y íbamos como 6 en la furgoneta, más el dueño que iba conduciendo, que siempre él nos recogía y nos llevaba. De repente la policía, papeles a todos, ninguno. Yo lo vi al dueño de la obra que temblaba. ¿Sabe por qué? Porque la que le iba a caer era gorda. Y en ese momento me acuerdo yo que oré mentalmente y le dije, Señor, ayúdanos. Habló el policía con el dueño ahí y nos dijo, márchense. Nos pidieron papeles y a nosotros no tenemos más. Llegamos a la obra y el dueño temblando todavía. Y dijo, lo siento mucho, pero hoy día trabajaremos más, mañana ya no trabajaremos. Porque ya la policía me ha bicheado y no quiero que me pare, porque si me para otra vez, se me caen los pelos, decía. Nos quedamos sin trabajo. Me quedé sin trabajo. Y otra vez, Señor, dame trabajo. Señor, dame trabajo. Y me dijo Dios, te di un trabajo y me lo despreciaste. Tuve como 6 o 7 meses sin trabajo, hasta que tuve que agarrar y humillarme delante de Dios y decirle, Señor, te pido perdón por aquellas palabras que dije en ese tiempo. Señor, te pido perdón porque, no sé, era un trabajo que yo no lo quería, pero si por ahí tú me ibas a bendecir, te pido perdón, Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Entonces, cuando yo me humillé, cuando mi corazón lo hice que se humille delante de Dios, se acabó la escasez, se acabó la pobreza. Me volvió a dar otro trabajo más suave y ya, contento yo. Pero si protestamos con lo que Dios te da, Dios te lo va a quitar. Y te va a hacer pasar
tiempo sin trabajo. Por eso yo te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, no desprecies el trabajo que Dios te dio. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar, aquí vemos de que les estaba diciendo de que Dios a veces tarda en contestar tu oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te humillas y vienes delante de Dios, Dios te agarra en sus brazos. Dios te agarra en sus brazos y te dice: hijo mío, hacía tiempo que venía esperando este momento. Hijo mío, hacía tiempo que venía esperando yo este momento de tenerte entre mis brazos. Hijo mío, hacía tiempo que estaba yo esperando este momento, que tú vinieras delante de mí y yo pueda nuevamente acariciarte, yo pueda nuevamente tenerte entre los brazos. Porque Dios nos está diciendo, antes de que nos hubiéramos desviado de las cosas de Dios, estábamos siempre en la mañana orando a Él. En la mañana pidiendo por nuestra familia. En la mañana bendiciendo nuestro trabajo. En la mañana bendiciendo nuestro hogar. Estábamos en el trabajo, estábamos orando. Pero cuando perdemos eso, Dios extraña esas cosas. Dios extraña esas cosas. No dejes que las cosas de este mundo te quiten la prioridad que es Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. No permitas que Satanás venga y te estropee esas cosas. Vuelve nuevamente. Humíllate delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da la respuesta en ese momento, lo que hacemos todo, ¡pum!, salimos de ese lugar. Salimos de la presencia de Dios y no sabemos si mañana vamos a volver otra vez. Por eso es que Dios, cuando te está acariciando ahí, cuando te tiene entre sus brazos, cuando te está sobando la cabeza, cuando te está diciendo: hijo mío, yo te quiero, yo te amo, hijo mío, yo necesito que tú vuelvas a los caminos, yo necesito que tú vuelvas a la senda antigua. Él empieza quizás a besarte, Él empieza quizás a agarrarte los mofletes o los cachetes que decimos, y Él te está mimando ahí. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él nos ama. Él extraña esas cosas de nosotros. Que el trabajo no sea el primer lugar. Que nuestra economía no sea el primer lugar. Que nuestros amigos no sean el primer lugar. Que la casa, el coche no sea el primer lugar. Que nuestro primer lugar sea Jesús. Que el primer lugar sea Él. Pongámoslo en primer lugar a Él. Dejemos nuestras cosas en los pies de Jesús. Y vas a ver que tu ambiente va a cambiar. Vas a ver que tu ambiente va a cambiar. Pastor, que estoy orando, que no da resultado en mi oración. Sigue orando. Pastor, que estoy ayunando y no veo la respuesta en mi ayuno. Siga ayunando. No tenemos otra palabra para decirle nosotros los hermanos. Lo único, siga orando, hermano. Siga ayunando, hermano. La respuesta la tiene Dios. La respuesta, ahí está, Dios la tiene, pero todavía la tiene un poco retenida. ¿Sabe por qué? Porque Él te quiere seguir teniendo en sus brazos. Quizás no lo estás viendo, pero Él te tiene ahí en sus brazos desde el momento en que has humillado tu corazón. Desde el momento que has humillado tu corazón, Él te levanta en sus brazos. Él te tiene ahí. Él te está acariciando. Él te está besando. Él te está sobando la cabeza y te dice: hijo mío, yo te tengo. No tengas temor, te dice. Porque mientras Él tenga el control, no tenemos que tener temor de nada. Mientras estemos en los brazos de Él, no tenemos que tener temor de nada. Como cuando tenemos a nuestros niños, cuando están empezando a andar, se caen y nos duele. Si nosotros pecamos, le duele al Señor. Si nosotros caemos, le duele al Señor. Pero Él a veces tiene que determinar algunas cosas para que nosotros podamos despertar y podamos volver vuelta
a las sendas antiguas. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero decirte en esta mañana, volvamos a la senda antigua.